En esta lección vamos a tratar el tema de los osciladores de radiofrecuencia de alta estabilidad. Los osciladores de radiofrecuencia, como sabemos, tienen la misión de producir una tensión alterna, con preferencia senoidal, y suministrar una corriente modesta a una carga externa a dicho oscilador. Los requisitos que se exigen en un oscilador en mayor o menor calidad, según el uso que se destinen, son la estabilidad de la amplitud de la tensión de radiofrecuencia al variar las condiciones de alimentación, la estabilidad de la frecuencia producida al variar las condiciones de alimentación de la carga externa, de los factores ambientales, sobre todo la temperatura y los tiempos de funcionamiento, y reproducibilidad de las características anteriores en un gran número de ejemplares, teniendo en cuenta las técnicas constructivas de aquellos tiempos. Ocasionalmente se requiere asimismo la posibilidad de regular manual o electrónicamente la frecuencia producida, dentro, como es lógico, de ciertos límites. Vamos a examinar los procedimientos necesarios para lograr todos los objetivos que hemos mencionado. Comenzaremos con el estudio de la estabilidad de frecuencia de un oscilador, que es el requisito más preciso y también el más difícil de obtener. Como ya dijimos en lecciones anteriores, un circuito oscilador de radiofrecuencia está compuesto por un circuito resonante formado por una bobina en paralelo con un condensador y un sistema, como es lógico, capaz de proporcionar la energía que en él se disipa en cada ciclo de oscilación a causa de las pérdidas resistivas. Dicho sistema tiene como elemento fundamental en todos los casos un tubo electrónico, así como unos cuantos elementos accesorios que sirven para conseguir la reacción positiva. Para comprender cómo se produce la reposición de energía, habremos de recurrir otra vez a la comparación con un oscilador mecánico, como es este de aquí, el péndulo. Consideremos pues un péndulo parado en estado de reposo. Y para ponerlo en movimiento en un instante determinado habrá que imprimirle un impulso mecánico. Es necesario y es totalmente superfluo que ese impulso dure largo tiempo. El caso más satisfactorio es el de un empujón repentino, enérgico y rápidamente interrumpido, como el que se obtiene percutiendo el péndulo con un pequeño mazo de goma goma dura y elástica, como vemos aquí en la figura. O sea, que darle un golpe fuerte y seco al péndulo. Y el péndulo comienza a oscilar y sus oscilaciones no son excesivamente amplias, resultan isócronas, lo que equivale a decir que poseen un periodo igual. El péndulo genera así oscilaciones de frecuencia absolutamente constantes. Si no sobreviniese otro impulso al cabo del corto tiempo, el péndulo dejará de oscilar tras haber descrito cierto número de ciclos de amplitud cada vez menor, o sea que habría originado un grupo de oscilaciones amortiguadas cuyo curso vemos aquí. Eléctricamente, un circuito resonante se comporta de igual modo. Las oscilaciones de tensión o de corriente que estén ligadas de manera indisoluble a las oscilaciones de tensión, como por ejemplo por un impulso de corriente en la bobina
o por un simple impulso de tensión en el condensador. Se amortiguan en un tiempo muy corto. Incluso cuando el grupo de oscilaciones amortiguadas se haya formado por algunos centenares de ciclos oscilantes completos, la duración del fenómeno se calcula en microsegundos, o sea, en millonésimas de segundo. Volviendo al péndulo, salta a la vista que para mantener una oscilación habrá que reponerle la energía mecánica perdida por fricción, a ser posible a cada ciclo, de manera que la amplitud de cada oscilación no difiera de la amplitud de la anterior ni de la siguiente. Pero en el brevísimo intervalo del tiempo en que se manifiesta el impulso, el movimiento del péndulo se altera de modo inevitable, aun cuando lo hace en una cantidad tanto más insignificante cuanto más breve sea dicho intervalo, en comparación con la duración de la oscilación completa. Si, por ejemplo, el impulso se aplica cuando el péndulo está a punto de alcanzar, pero no ha llegado todavía, aunque se halle muy cerca, a la posición extrema de oscilación, invierte su movimiento un breve instante antes de lo que lo habría hecho con una oscilación libre no forzada por el impulso. Un observador que dispusiera de instrumentos de medida poco precisos no conseguiría distinguir las mínimas variaciones de frecuencia originadas por los impulsos mecánicos de alimentación. Bueno, eso de alimentación entre comillas, o golpeteo. A menos que pudiera comprobar no solo el periodo de cada oscilación, sino también el tiempo necesario para realizar centenares o millares de oscilaciones. El estudio del péndulo mecánico nos lleva a las siguientes conclusiones. Para mantener la oscilación con amplitud constante hay que reponer en el sistema a cada ciclo una cantidad de energía exactamente igual a la sustraída por las pérdidas debidas a la fricción. Cualquier que sea el modo que se efectúe dicha reposición está perturbada levemente por la frecuencia de oscilación libre. La perturbación será tanto menor cuanto más reducida sea la energía suministrada, o sea, cuanto menor sean las pérdidas del péndulo. Este razonamiento que acabamos de hacer es asimismo válido sin modificación alguna cuando se pasa del sistema mecánico al circuito oscilador electrónico. En un circuito resonante, la frecuencia producida se hallará tanto más próxima a la frecuencia teórica de oscilación eléctrica libre, o sea, a la que se conseguiría sin la intervención de la reacción positiva destinada a compensar las pérdidas cuanto más elevado sea el factor de calidad. Pero un circuito resonante de bajas pérdidas requiere, como es lógico, alta calidad, es decir, inductancia y capacidad casi puras. La inductancia con resistencia mínima en serie y la capacidad con elevadísimo aislamiento. Ahora, en otras palabras, cuanto más elevado sea el factor de calidad Q del circuito resonante, tanto más estable será la frecuencia originada por él mismo, cuando esta forme parte de un circuito oscilador. Naturalmente, en un circuito oscilador es necesario que la reacción positiva no sea perturbada por causas accidentales, como por ejemplo las variaciones de tensión continua de la alimentación del tubo o la alteración de las características eléctricas, que como puede pasar en los receptores antiguos debido a su envejecimiento. Los métodos para conseguir un elevado factor de calidad estable se ha de cuidar el circuito resonante que viene a ser su corazón. Y en efecto, como ya hemos dicho, cuanto mayor sea su factor de calidad,
tanto más estable será la frecuencia producida. Este problema podemos decir que se divide en dos partes. Primero, la construcción de una bobina de bajísima resistencia y construcción de un condensador con el mejor aislamiento posible entre las dos armaduras. Las dificultades mayores se encuentran en la realización de la bobina. Actualmente es relativamente fácil hallar para el condensador aislantes de excelente calidad, tales como el cuarzo, la mica, poliestireno, cerámicas a base de bióxido de titanio, en fin, infinidad de sistemas que hacen hoy los condensadores. Por motivos económicos y para asegurar la estabilidad de la capacidad, es preferible, sin embargo, utilizar el aire seco, que es el mejor de los dielectros. Los aislantes sólidos que hemos mencionado antes se emplean para sostener mecánicamente las armaduras del condensador en los puntos donde el campo electrostático es mínimo y por lo tanto las pérdidas eléctricas alcanzan su valor más bajo. La construcción de bobinas de bajas pérdidas, o sea, con un elevado factor de calidad, varía de acuerdo con la frecuencia a que aquella se tiene que hacer funcionar. La reducción de la resistencia de la bobina, resistencia que es inevitable, por supuesto, dado que a la temperatura ordinaria todos los metales ofrecen cierta resistencia. Es imposible conseguir aumentando las dimensiones del conductor con el que se construye el arrollamiento. De todas formas, resulta claro que es preciso mantener en dimensiones razonables dicho arrollamiento, especialmente con el alto grado de miniaturización de los circuitos más modernos. Y por otra parte, aumentando la sección del conductor, no se ha dicho que se reduzcan proporcionalmente las pérdidas. Las corrientes de radiofrecuencia poseen la propiedad de discurrir no ya por el interior del conductor, sino por su superficie. Este efecto peculiar se deja sentir más al aumentar la frecuencia. Para reducir las pérdidas se emplea, como sabemos, el hilo o cable de Leith, formado por varios hilos capilares finísimos de cobre esmaltado, reunidos en un cable único mediante un recubrimiento de seda. El hilo de Leith, como sabemos, es identificado por el número de hilos conductores entre 50, 20, 25 y de un diámetro de 0,025 a 0,1 milímetros. Gracias a la construcción, el hilo de Leith ofrece una gran superficie, conservando una pequeña sección conjunta, por lo que facilita la construcción de bobinas con muchos centenares de espiras correspondientes a una inductancia considerable con pérdidas muy, muy reducidas. Desgraciadamente, el hilo de Leith no conserva su eficacia en frecuencias muy elevadas a causa del efecto capacitativo que se manifiesta entre los diversos conductores capilares aislados entre sí. Esto ya lo vimos también en lecciones de radiotecnia anteriores. Al aumentar la frecuencia se produce en el esmalte aislante corrientes análogas a las que se originan en el dielectro de los condensadores, y dichas corrientes anulan las ventajas que hemos mencionado cuando la frecuencia sube por encima de los 5 a los 10 megahercios. Y por otra parte, resulta bastante difícil la soldadura de los terminales de las bobinas hechos con hilos de Leith, ya que la operación de limpieza antes de soldar es algo bastante laboriosa a causa de las mínimas dimensiones de hilo, por la que no es cosa rara que se produzcan soldaduras defectuosas. Hay mucha gente que yo lo he visto que intentan soldar el hilo directamente rascándolo un poco. Aparte que normalmente se rompen los hilillos, no hacen contacto y pierde todas las características
Es más, basta que uno solo de los diversos conductores capilares quede deficientemente soldado, o sea que no esté conectado eléctricamente a los demás, para que las pérdidas asciendan considerablemente a causa de las corrientes en el esmalte dielectro. Por eso yo siempre he dicho que ojo con a veces soldar estos hilos de luz, porque tienen que estar muy bien soldados. Hay una técnica que la hemos visto varias veces, que consiste en calentarlos, o sea, bien deshilachados, calentarlos casi al rojo y luego sumergirlos en un decapante, en sal fumante o algo parecido, y luego enrollarlos y soldarlos. Pero bueno, esto ya lo hemos visto en varias prácticas. Bueno, como a lo que decíamos, a lo que íbamos. Al aumentar la frecuencia por encima de 1 MHz, se entiende a emplear hilo de cobre unifilar esmaltado. O mejor todavía, hilo plateado si se desea un elevado factor de calidad. Puede emplearse sin más tubitos de cobre, como presenta la ventaja de poseer dos superficies conductoras para la radiofrecuencia, una exterior y otra exterior, pero bueno, estos son los mínimos. Yendo ya de las radiofrecuencias más bajas de 100 kHz a las más altas de 1000 kHz, de 100 MHz, hay que dedicar cada vez más atención al soporte mecánico del arrollamiento. Ese ha de ser de un aislante óptimo, indeformable, que no se dilate por el calor y resistente a la humedad y a los golpes. Para las frecuencias menos elevadas se emplea el poliestireno, la urea, el fenol, en fin, varios materiales que fabricaban estos soportes. Cuando la frecuencia se remonta por encima de los 5 a los 10 MHz, resulta preferible utilizar soportes de materiales cerámicos, teflón o también poliestireno. Como quiera que esas altas frecuencias bastan pocas espiras para conseguir la inductancia deseada, suelen eliminarse el soporte utilizando hilo de cobre de 1 milímetro o más de diámetro, lo que es bastante rígido para mantenerse por sí mismo. Por tanto, las bobinas, como para los condensadores, hay que estudiar de modo racional la forma del soporte a fin de que sea mínima la cantidad del aislante en los puntos donde el campo electromagnético es más intenso, o sea que la vecindad inmediata del conductor metálico. Para frecuencias superiores a los 100 MHz, las bobinas son muy sencillas desde el punto de vista geométrico, ya que quedan reducidas a unas cuantas espiras y a veces, según qué frecuencias, a una sola y hasta a media, pero resulta difícil de conseguir un buen factor de calidad y hay que adoptar procedimientos constructivos especiales si se desea aumentar la frecuencia de trabajo del circuito resonante e incluso abandonar las formas tradicionales de siempre. En esta figura podemos ver también el ejemplo de un circuito resonante de muy alta frecuencia, constituido por una bobina en U, tendida solamente, soldada directamente al condensador variable. El condensador variable, y esa es la bobina, es una espira. Para aumentar el coeficiente de mérito de una bobina puede actuarse de manera indirecta proveyéndola de núcleo. El núcleo, como sabemos, está constituido por un pequeño cilindro de material ferromagnético que, como sabemos, concentra las líneas de inducción a causa de su elevada permeabilidad y por consiguiente permite conseguir a paridad de espiras y de dimensiones geométricas en inductancia mayor. Y por el contrario, a igualdad de inductancia se precisan menos espiras y menor volumen, o sea, menos cantidad de hilo y menor resistencia del mismo. De todas formas, es necesario, pero que el material ferromagnético sea de bajas pérdidas,
ya que de otro modo habría el peligro de empeorar las cosas, o la mejor de las hipótesis, el de disipar en el núcleo la energía ahorrada en el arrollamiento. Por esto los materiales ferromagnéticos que se expenden en el comercio son de diversos tipos, aptos cada uno de ellos para un determinado campo de frecuencia. Como es usual, crecen las dificultades al aumentar la frecuencia. O sea que por encima de los 50 a los 100 MHz resulta realmente difícil encontrar un buen material ferromagnético. Yo no sé si os acordaréis, cuando hablábamos de ferritas o de teroides, veíais que había distintos colores que es de diferente composición. A veces han surgido casos que gente que ha empleado teroides de estos de los filtros EMI para temas de radiofrecuencia y no les ha funcionado, porque tienen que ser a propósito con sus características. Y para que el circuito resonante conseguido con la conexión en paralelo sea una óptima bobina con un condensador igualmente bueno, presente el factor de calidad que el desespera, es preciso finalmente sustituir los componentes de modo adecuado. Especialmente el campo magnético creado por la bobina puede provocar corrientes inducidas en superficies metálicas demasiado próximas al mismo. En tal caso, una parte bastante elevada de la energía del circuito resonante huye del mismo para transformarse inútilmente en calor, lo que equivale a una reducción drástica del factor de calidad de todo el circuito resonante. A pesar de todos los procedimientos descritos, resulta extremadamente difícil conseguir factores de calidad que superen la centena de unidades, especialmente en frecuencias de funcionamiento superior a 1 MHz. Afortunadamente se han descubierto el modo de utilizar una propiedad física de ciertos materiales cristalinos como el cuarzo, este de aquí, la turmalina y otras sustancias químicas sintéticas que a primera vista no parecen ligadas a la teoría de los circuitos eléctricos, que es la piezoelectricidad. Gracias a la piezoelectricidad es posible realizar circuitos resonantes con factor de calidad extraordinariamente elevado, de varios miles de centenares de unidades. El cristal de cuarzo viene a ser dióxido de silicio. Se comprende así que un oscilador dotado de uno de estos circuitos resonantes goce de una estabilidad excepcional. El material más utilizado en la construcción de circuitos resonantes piezoeléctricos, como he dicho, es el cuarzo, que es el dióxido de silicio. Existen en la naturaleza en forma de cristales transparentes hexagonales. De un cristal de cuarzo, siguiendo normas perfectamente definidas y ligadas a la geometría del propio cristal, pueden sacarse placas que tienen una dimensión, o sea, el espesor, muy pequeña en relación con las otras dos. Estas placas, o sea, pues con estas placas se hacen los osciladores. Estos son osciladores ya de época, más antiguos. Luego se hizo una placa, una válvula, que era un oscilador también. Estos son ya los osciladores más modernos. Y este es el símbolo signo gráfico del oscilador de cuarzo. Estos ya son osciladores de cuarzo modernos. Este era uno que se usó bastante poco, fue una tipo lámpara, estaba puesto aquí dentro.
Y el sistema de funcionamiento, no vamos a entrar mucho en el tema porque habría que meternos ya en física, pero podemos decir que la placa de cuarzo está dotada de una frecuencia de resonancia mecánica que depende del modo con que aquella ha sido tallada, como ha sido tallado el cristal matriz y sus dimensiones. Si la tensión de radiofrecuencia posee frecuencias iguales a esta, la vibración del cuarzo es muy amplia. La tensión de radiofrecuencia producida es consigue es considerable y el cristal se comporta entonces como un minúsculo pero eficientísimo circuito resonante. Bueno, ahora lo que vamos a ver seguidamente va a ser unos circuitos osciladores con cuarzo. Vamos a ver ahora los osciladores de radiofrecuencia con cristal de cuarzo. Todos los osciladores de radiofrecuencia sin cuarzo suministran una tensión radiofrecuente con una frecuencia más o menos estable, pero no conocida con exactitud. Claro que puede medirse la inductancia y la capacidad del circuito resonante, pero el cálculo obtenido solo dará un valor indicativo de la frecuencia de resonancia, a causa de los factores perturbadores que rehuyen una valoración precisa. Así pues, o se procede al calibrado del oscilador, lo que exige aparatos de laboratorio muy delicados y costosos, o habrá que contentarse con un ajuste impreciso y no siempre satisfactorio. En cambio, el cuarzo es, en definitiva, un patrón de frecuencia. En su embalaje, en su estuche, se indica con gran precisión su frecuencia de resonancia exacta, que será luego la producida por el circuito oscilador, independientemente de los circuitos resonantes con inductancia y capacidad que pueda haber. De las capacidades interelectrónicas, de las tensiones y eliminación de cualquier otro factor perturbador conocido o no. Sin embargo, todas estas ventajas quedan contrarrestadas y en algunos casos anuladas precisamente por el aspecto negativo aliado a esta invariabilidad de la frecuencia. Cada vez que se precise generar una tensión de radiofrecuencia de frecuencia variable con continuidad en un determinado campo o banda, será imposible utilizar el cuarzo. Incluso la lógica solución de disponer cierto número de cuarzos conmutables en un solo circuito oscilador dista mucho de ser factible y satisfactoria. En primer lugar, porque la frecuencia no se cambiaría con continuidad sino a saltos, y luego por el elevado coste que tendría. Aquí en esta figura vemos el oscilador en el que se puede reconocer el circuito Astrom que hemos visto ya en pasadas lecciones. La sustitución del circuito resonante de la reja por el cuarzo no elimina el efecto original y fundamental, la inestabilidad de frecuencia debida a la existencia simultánea de dos circuitos resonantes. Cada uno de ellos, los cuales interviene en la definición de la frecuencia de funcionamiento. Puesto que el cuarzo posee un valor de calidad Q muy grande, él será en definitiva el que determinará dicha frecuencia de funcionamiento. Hay que recordar que la reacción positiva se consigue a través de la capacidad interelectrónica reja ánodo.
Empleando un tetrodo o un pentodo en lugar del triodo, puede suceder que se tenga que disponer de un pequeño condensador con una capacidad de unos cuantos picofaradios, en paralelo con aquella, o sea, conectada entre las patillas del ánodo y de grilla para llevar dicha capacidad interelectrónica a un valor adecuado. Aquí, en este circuito, debido a Pierce, es una variante del circuito Colpist. Los dos condensadores en serie típicos están constituidos aquí por dos capacidades interelectrónicas de ánodo y rejilla, con relación al cátodo. A pesar de que la potencia obtenible no es la del circuito anterior ilustrado aquí, en este de aquí, puesto que ahora el cristal oscila con mayor energía al estar conectado directamente a la salida del oscilador Pierce. Este oscilador, el oscilador Pierce, se emplea con frecuencias con frecuencia que no requiere ninguna regulación o ajuste, cosa imprescindible en el circuito resonante este de aquí, en el astro. También vemos que se ha realizado el circuito con un tetrodo mucho más adecuado que el triodo, donde la capacidad interelectrónica grilla ánodo perturba el funcionamiento, pudiendo producirse a través de dicha capacidad una retrocesión de la señal del ánodo a la grilla. La impedancia de J1 sirve para impedir que la tensión radiofrecuente aplicada a la grilla determine una corriente radiofrecuente en la resistencia R1. No es estrictamente necesaria y se puede suprimir. Asimismo, la impedancia de carga anódica J2 puede ser reemplazada por una resistencia, con tal que no haya que preocuparse por la producción de calor que podría generar dicha resistencia. El condensador CU, este de aquí, transfiere la radiofrecuencia al circuito de utilización, bloqueando la componente continua de la tensión anódica. Contrariamente al caso anterior, donde la tensión radiofrecuente de aquí era moderada, siendo considerable la corriente cedida a la salida del circuito Pierce. En esta figura de aquí vemos el circuito Tritet, en el que el oscilador propiamente dicho está formado por el cuarzo y por el circuito resonante L1C1. Se produce la oscilación cuando la tensión radiofrecuente de la reja se halla en fase con el circuito resonante. La reacción, ya de por sí muy enérgica, resulta ayudada ahora por la presencia del circuito resonante anódico L2C2, cuya tensión de radiofrecuencia se refleja parcialmente en L1C1 a través de la resistencia interna del tetrodo o pentodo. Este circuito favorece pues la actividad de cristales muy difíciles de hacer oscilar, o bien, si se sintoniza el circuito anódico,
L12-2, no ya con la fundamental, sino con la segunda o la tercera armónica. Esto permite la duplicación o triplicación de la frecuencia. Y por otra parte, una reacción excesiva puede recalentar y hasta romper el cuarzo, por lo que conviene que el C1 se sintonice a una frecuencia superior a la frecuencia de resonancia del cristal. Cuanto más se acerca dicha frecuencia a la del cristal, tanta más aumenta la reacción y por tanto más enérgicamente oscila el cristal. En comparación con este circuito, el circuito treated, este circuito de aquí ofrece la ventaja de no emplear el circuito resonante de cátodo, eliminando también la necesidad del ajuste de dicho circuito. Como podemos ver, este circuito de aquí permite la duplicación y triplicación de frecuencias exactamente igual que la del circuito treated precedente. Todos estos circuitos que acabamos de ver satisfacen todas las exigencias usuales de la radiotemia, con esquemas especiales, utilizando amplificadores de radiofrecuencia en clase A, con muchos circuitos resonantes a fin de conseguir formas de onda lo más senoidales posible, y con la reacción positiva filtrada por un circuito en puente que incluye también el cuarzo. Con esto pues se logra una estabilidad de frecuencia excepcional. Como es natural, estos circuitos han de controlarse termostáticamente. La temperatura del cuarzo y el cristal habrá de encerrarse en una ampolla de vacío, exactamente igual que los tubos electrónicos. En esas condiciones el cuarzo oscila mostrando variaciones de frecuencia de 1 partido por 10 millones e incluso menos. El circuito constituye un patrón primordial de frecuencia y es un ejemplo de una de las medidas de tiempo más precisas que se conocen, como el cronómetro electrónico o reloj electrónico, empleado para determinar la hora oficial en diversas naciones. Bueno, mis amigos, con esta lección hemos terminado todo el tema de los circuitos osciladores. En esta práctica vamos a montar un oscilador a cristal de cuarzo tipo Pierce. Para ello hemos utilizado la válvula, la EF89, que es un pentodo de radiofrecuencia. El circuito, como veis, es muy fácil. Es el clásico circuito tipo Pierce que hemos visto anteriormente, y el funcionamiento es el siguiente. La frecuencia del oscilador está estabilizada mediante el cristal de cuarzo CR1, conectado entre la rejilla de control y la reja pantalla. Entre la reja control y la reja pantalla está conectado el cristal. Y como hemos dicho, está montado en configuración Pierce. El circuito resonante, formado por la inductancia L1 y el condensador C3, se sintoniza a la misma frecuencia del cristal de cuarzo, pero también se puede sintonizar sobre un armónico, que lo cual puede ser
puede ser útil si no tenemos un cuarzo específico para lo que queremos hacer. Yo los cuarzos, que luego lo veremos cuando veamos los materiales, el cuarzo que tengo creo que es de 27.000 uno y 2.000 el otro. Pero bueno, dependiendo del cuarzo que pongamos, pues tendremos una frecuencia de oscilación o tendremos la otra. La alimentación de la reja pantalla se realiza mediante la resistencia R3, mientras que la polarización del cátodo se obtiene mediante la resistencia R2 desacoplada por el condensador C1. Y la alimentación general pues se hace mediante la resistencia R4, que se alimenta la alta tensión, y el correspondiente condensador de desacoplo C2. Y la señal de radiofrecuencia que obtenemos en la salida se acopla al paso final, o sea, la tenemos pues a través de ese condensador el C4, que lo acopla pues donde queramos poner la señal. Pues este es un circuito, muy característico y muy fácil de hacer. Supongo que lo podremos realizar, que nos va a funcionar, luego lo veremos. Los ajustes, pues pocos tienen. Se reduce a regular la bobina o la inductancia L1 para la mayor amplitud de la señal. Y esto es todo. Los materiales es pues condensador C1 es de 10 nanofaradios. Todos los condensadores son de 400 voltios. El C2 de 10 nanos, el C3 120 picofaradios, el C4 1 nano, y luego la resistencia, hay una resistencia, la R1 470K, todas son de medio vatio, la R2 100 ohmios, la R3 10K y la R4 100 ohmios. La válvula es la F89, como hemos visto. Esta válvula está alimentada a los filamentos a 6,3 voltios, y la alta tensión pues la podremos alimentar, ya lo veremos luego, entre 170 y 300 voltios. La L1, para construirla, se tendrá que hacer se tendrán que montar 300 espiras de hilo de esmaltado, 300 espiras de hilo de cobre esmaltado de 0,5 milímetros sobre un soporte de 6 milímetros con una ferrita interior. Se me olvidaba, las patillas, la 1 y la 6 de la válvula F89 van conectadas a masa. Que realmente se conectan la 2, la 3, 4, 5, 7, 8 y 9. La 1 y la 6 van a masa. Bueno, pues nada, ahora veremos ya los materiales in situ y lo montaremos a ver si nos funciona. Bueno, pues vamos ahora a hacer el montaje. Para ello, pues usaremos nuestra particular protoboard y los componentes que hemos descrito. Los 4 condensadores, los cuatro condensadores, 4 resistencias, la válvula, la F89, los cuarzos que tengo preparados por aquí, que veremos a ver cómo nos resuenan, y el soporte para hacer la boina, y el hilo
el hilo de 0,5 milímetros. La bobina, si os fijáis, dentro lleva, bueno, por esta parte se verá mejor, la ferrita esta que se puede regular. Bueno, pues ahora miraremos a ver si nos caben las 30 vueltas aquí encima. Yo pienso que sí. Y no son 300 como he dicho antes en la pizarra, ¿eh? Me he pasado un pelín. Son 30 vueltas. Pues nada, vamos ahora a bobinar el soporte este, o sea, la bobina, que tiene que tener un 6 milihenrios, la impedancia. Pues nada, vamos a proceder a ello. Bueno, pues al final hemos tenido que modificar la bobina, no me daba, el soporte que había no me daba, y hemos hecho este otro, que nos da aproximadamente sobre los 6 milihenrios. Vamos a poner el aparato este de los chinos para medir la inductancia, a ver qué nos da este. Que dice que no da nada, porque no hace buen contacto, se ha roto el hilito. Bueno, pues ya hemos soldado otra vez el cacharrito y ahora sí, ahora ya nos da, no sé si lo podríamos ver por aquí, 7,5 o 7,6 milihenrios. Bueno, lo daremos por buenas, porque ahora luego habrá que regular la ferrita que tengo dentro más o menos para si queremos obtener una frecuencia concreta. Pero como este es el caso, porque los cristales que tengo no son los más adecuados para lo que quería hacer, yo quería que oscilase a 7000 kHz, pero igual como algún armónico nos oscila, pero no sé. De todas formas, lo importante de este experimento no es que nos oscile a una frecuencia concreta, sino que veáis cómo funciona el oscilador a cuarzo. Pues nada, ahora lo que haremos será desmontar todo esto, hacer las conexiones del portalámparas de la válvula, hacer las conexiones correspondientes ya y montar los 4 componentes, a ver qué pasa. Bueno, pues ya tenemos montado el oscilador. Le hemos puesto un cuarzo porque este no va, hace un poquitín de ruido, se ve que está mal y no me iba, hemos tenido que poner este de aquí. Bueno, hemos puesto el cuarzo, hemos puesto la lámpara, bueno, hemos montado los componentes y le hemos dado tensión. 6,3 voltios de filamento y tenemos unos 200 voltios de corriente anódica. Y hemos alimentado todo el circuito y hemos conectado el osciloscopio. Y vamos a ver ahora pues lo que nos depara el osciloscopio. Aquí lo tenéis. ¿Veis qué onda más bonita? Y bastante estable. Claro, el cuarzo este es de 27.000, pero claro, la bobina la hemos hecho así un poco ojímetro, ¿no? Porque el caso de esto no era ahora tener una frecuencia clavada, sino ver cómo funcionaba. Aquí tenemos que nos pone el osciloscopio 1470 kHz.
Y ahora vamos a hacer una cosa, para que veáis. Ahora voy a coger esta ferrita y la voy a introducir en el núcleo de la bobina. Veréis cómo la frecuencia va cambiando. ¿Veis? 2000, 3000, 4000. Bueno, influencia la mano también, ¿eh? Tenemos 2227. Se aproxima mucho a lo que es el cristal de cuarzo, que es el que nos da el patrón de oscilación. Como veis, esto funciona perfectamente. Es, como hemos dicho antes, es un montaje basado en el oscilador de Pierce. Y bueno, pues aquí ya está comprobado que esto funciona. Si aquí le añadiésemos una etapa ahora de potencia, por ejemplo, podríamos tener un transmisor. Por ejemplo, un transmisor telegráfico. Se podría hacer perfectamente. Bueno, pues esto ha sido esto en cuanto al experimento. Y como veis, los osciladores estos funcionan y son muy importantes en los circuitos de radio, tanto en receptores como en transmisores. O sea, por eso os decía la importancia de estas lecciones anteriores, tanto de los amplificadores como de los de radiofrecuencia, detección, de potencia, en fin, osciladores, todo esto es súper importantísimo en radiotecnia, en radio. Bueno, pues nada, hasta aquí el experimento. De todas formas, ya os dejaré toda la documentación si lo queréis montar. Es muy fácil, os voy a dejar todos los esquemas y todo la documentación para que lo podáis montar. Esto es un esquema que yo tenía, que creo, si no recuerdo mal, creo que lo saqué de una revista de URE, si no me equivoco. Pero bueno, como veis, es prácticamente el montaje que vimos, que estudiamos, es prácticamente lo mismo. Edward Eugène Désiré Branly nació en Amiens el 23 de octubre de 1844 y murió en París el 24 de marzo de 1940. Fue un físico, inventor y profesor francés del Institut Catholique de París. Es especialmente conocido por sus aportaciones pioneras en la telegrafía sin hilos, derivadas de su descubrimiento del llamado efecto Branly, y por su invención del cohesor hacia 1890. El cohesor fue el primer detector ampliamente usado para la comunicación de radio. Branly lo construyó a partir de los descubrimientos de Timothy Calfecci Onesti, que demostró a través de experimentos realizados entre 1884 y 1886 que las limaduras de hierro dispuestas en un tubo aislado conducían una corriente eléctrica bajo la acción de una onda electromagnética. El funcionamiento del cohesor se basa en la gran resistencia ofrecida al paso de la corriente eléctrica por las limaduras de metal sueltas, que disminuye bajo la influencia de la corriente alterna de radiofrecuencia. El cohesor se convirtió en la base para la red de radio y se mantuvo en su uso generalizado durante unos 10 años hasta que aproximadamente en 1907, cuando fue reemplazado por detectores de cristal. El pionero de la radio británica, Oliver Lodge, convirtió el cohesor en un receptor práctico al agregarle un cohesor, que utilizaba el cohesor después de cada recepción
para desalojar las limaduras agrupadas, restaurando así la sensibilidad del dispositivo. Fue desarrollado por Guillermo Marconi. Branly fue nominado 3 veces para el premio Nobel, pero nunca lo recibió. En 1911 fue elegido para la Academia de Ciencias de Francia. Su rival fue Marie Curie. Ambos tenían oponentes en la academia. Ella era mujer y él era un católico devoto, que dejó la Sorbonne por una cátedra en la Universidad Católica de París. Finalmente, Branly ganó la elección por 2 votos. Edward Branly fue enterrado en el cementerio del Père Lachaise de París. Vamos a ver ahora el cohesor de Branly. El cohesor de Branly fue inventado, como hemos dicho, por el científico francés Edward Branly. El cohesor consiste en un tubo cilíndrico aislante, normalmente solía ser de vidrio, de cristal, con sus 2 bases cubiertas interiormente por 2 conductores, unidos a sendos electrodos en sus extremos. El tubo se llena en medio de estos 2 pivotes con virutas metálicas que quedan presionados dentro del mismo. Estas virutas pueden ser de diferentes materiales, pueden ser de plata, pueden ser de hierro. En principio fueron de hierro. ¿Cómo funciona? Pues funciona de la siguiente manera. El contacto con el aire oxida superficialmente las virutas del cohesor, lo que las aísla eléctricamente unas de otra. La capa de óxido tiene un efecto similar a la de un diodo. Cuando una corriente de radiofrecuencia y la intensidad suficiente atraviesa el cohesor, se producen pequeños arcos entre las virutas que las sueldan, formando un camino de baja resistencia entre sus dos electrodos. Es decir, ante un pulso de radiofrecuencia, el cohesor pasa a un estado de baja resistencia, en principio permanente. Y para que el cohesor pueda detectar el siguiente pulso, debe pasar a su estado de alta impedancia, lo que se consigue golpeándolo encima para romper las microsoldaduras formadas en las virutas. Como vemos aquí, cuando conduce un impulso, cuando le llega un impulso de radiofrecuencia, las virutas se sueldan, conduce, y al conducir se dispara este relé, le da un golpecito y deja de conducir. Y así está el siguiente impulso, y así sucesivamente. O sea que esto es lo que es el cohesor de Branly. Las aplicaciones, pues la utilización del cohesor se utiliza como detector. Realmente podríamos llamarle que es un receptor de chispas, podría decir que lleva un cohesor detector, o sea, un detector de cohesor de Branly. El cohesor se intercala entre la antena resonante y un relé, como podemos ver aquí.
De modo que un pulso de radiofrecuencia, como hemos dicho, acciona el relé y a su vez el relé golpea el cohesor. El relé lleva aquí una palanquita con una gomita o una bolita y golpea al cohesor para dejarlo en condiciones de detectar el siguiente pulso. Un circuito secundario alimentado por una pila y controlado por el relé permite dar pulsos de potencia suficiente para conectar aquí pues un zumbador, un auricular, un otro relé para activar otros dispositivos y en fin, otra serie de cosas diferentes. Son dos choques de radiofrecuencia, este es el cohesor, el martillo, y como veis el esquema que es muy sencillo el funcionamiento. Funcionamiento que vamos a ver ahora en uno que tenemos montado, que lo vamos a ver y lo vamos a probar. Vamos a ver ahora cómo funciona el cohesor de Braille. Lo hemos montado sobre un receptor a chispa, que el cohesor no será de detector. El receptor es este. Este es un receptor, es el que hemos visto en el esquema, y este receptor ya lo tenía hecho de años atrás, desde hace unos 5 años que lo hice más o menos. Y no es difícil de construir, tuve que adaptar las bobinas, porque no tenía de ese tipo que tuviesen un buen golpe de 12 voltios, en fin, luego, como veremos, el relé de activación tiene que tener unas características un poco especiales, porque si tiene mucho consumo no funciona bien. Porque claro, hay que pensar que aquí las intensidades que utilizamos son mínimas. Aunque tengamos mucha tensión en el transmisor, pues aquí lo que nos llega no es mucha intensidad, como he dicho. Bueno, pues este transmisor que hicimos, ya digo, es muy fácil de hacer. Os dejaré al final del vídeo, en los comentarios abajo, os dejaré los enlaces donde se explica, unos tutoriales que hice hace tiempo, que es donde se explica cómo se puede montar paso a paso. O sea, no tiene ningún problema, porque al fin y al cabo lleva poca cosa. Y el transmisor, el receptor este, se complementa con el transmisor que hicimos cuando vimos el experimento de Hertz, y con la bobina de Ruhmkorff. O sea que puede decirse que bobina de Ruhmkorff, transmisor a chispas y receptor de chispas, o sea, se complementa una cosa con la otra. Aquí intervinieron 3 grandes inventores, 3 grandes físicos, que fue Ruhmkorff, Hertz y Brainley. Y ahora vamos a ver en detalle el detector este de Braille, que no sé si funcionará, porque ya digo, hace tantos años, me imagino que las ferritas, que es lo más delicado del tema, estarán bien. Vamos a describir ahora cómo está formado y cómo funciona. Pues este receptor está compuesto por una antena, que es esta varilla de aquí, que esta no es más que una varilla de cobre, 2 choques de radiofrecuencia, el relé de desconexión
y el relé de conexión. Vamos a ver si lo podemos acercar, si lo vemos un poco mejor. Estos son los... Este es un choque de radiofrecuencia. Este de aquí es el otro. Este es el cohesor. Este de aquí es el cohesor. Y esto es el martillo que va conectado al electroimán de desconexión. Este es el electroimán de conexión, que este sí que es el más crítico. Este sí que hay que tener mucho cuidado, porque ya digo, tiene que ser lo que consuma lo mínimo posible. Esto es la toma de alimentación de los 12 voltios y esto de aquí es la salida. Estas dos bordas es la salida. ¿Esto qué hace? Pues esto no hace más que cuando le llega la onda electromagnética del transmisor, le llega a la antena, lo que hace es que activa el relé y le da tensión al cohesor. Las virutas de hierro, las limaduras de hierro, se cortocircuitan y el cohesor conduce y nos da una señal a la salida. Y al mismo tiempo se dispara el relé, le da un golpecito y lo desconecta. Y si hay otra señal, pues vuelve a iniciarse el ciclo. Y así sucesivamente. O sea que esto es uno de los primeros receptores que hubo en telegrafía. Aquí a la salida se le puede conectar, no sé, un zumbador, un LED, o la podemos aprovechar para que nos manipule, que nos active algún otro relé, o en fin, mil cosas. Cuando hablemos de la transmisión, veremos que se puede conectar, por ejemplo, un receptor telegráfico que tengo hecho, pero bueno, ahora no es el caso porque esto lo dejaremos por un poco más adelante. Bueno, pues aquí tenemos el transmisor, como hemos dicho. Tenemos, el receptor, el cohesor receptor con cohesor de Braille, y luego tendremos el transmisor, la chispa, que ya conocemos, y la bobina de Ruhmkorff. O sea que ya tenemos todo el conjunto hecho. Esto, como ya digo, como ya dije en las anteriores, esto ya lo tenía yo todo hecho, y os dejo los vídeos para que veáis cómo se monta. Bueno, ahora lo que haremos será darle tensión, conectaremos y cuando manipulemos, pues esto se nos tiene que activar y desactivar según la manipulación. Pues vamos a conectarlo y lo probaremos. Ahora lo que hemos hecho ha sido dar tensión a todo el circuito. Cuando pulsemos el manipulador, esto tiene que emitir una onda, la recibirá el receptor con detector a cohesor de Branly, y le hemos añadido un LED aquí en la salida, como os he dicho antes, estará la salida, que tenemos aquí una salida a 12 voltios. Es una salida que la podemos aprovechar, como hemos dicho, por lo que más nos interese. Y le hemos puesto un LED para ver que esto efectivamente pues conmuta y recibe.
problema que tenemos ahora en esto es el tema de la alta tensión con la cámara. Vamos a hacer un plano más general. Bueno, pues esto es el transmisor con la bobina de Runkov y el receptor, que le hemos puesto, como veis aquí, un LED con una resistencia y conectado a la salida del receptor. Y ahora lo que haremos será dar tensión y alejar un poco la cámara. Lo haremos con zoom para ver si podéis ver el LED que se enciende, porque si acerco mucho la cámara aquí se puede apagar la imagen o en fin, no se va el sonido o cosas de ese tipo. Vamos pues a hacer esto. Bueno, pues hemos alejado la cámara, a ver si no nos interfiere. Vamos a darle tensión aquí al circuito. Y ahora voy a ver si encuentro por aquí un puntero o algo para poder darle al manipulador. Ahora sí tiene que disparar el cacharrito este, el cohesor. Vamos a ver. ¿Veis? No sé si se refiere que se enciende el LED, pero esto funciona. Lo que pasa es que hasta las pantallas de los monitores del ordenador se me apagan, Así que esto, la alta tensión está... Bueno, pues esto ya veis que funciona. Y ahora vamos a enfocar el LED. Bueno, ahí pienso que se puede ver. Y ahora apagaremos las luces para que veáis cómo funciona el tema. Vamos a ir apagando luces para que haya la... Vamos a ver. Vamos para allá. Mientras yo estoy manipulando, esto se va encendiéndose y va apagándose. Bueno, pues como veis, funciona perfectamente. O sea que hay transmisión entre el transmisor y el receptor. Hay comunicación, como veis. Vamos a encender otra vez las luces. Y está hecho la prueba. Como podéis haber observado, pues el invento funciona perfectamente. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Esta prueba de que esto funciona a la perfección. Como he dicho antes, aquí hemos puesto los tres inventos de esos tres físicos: Brainly, Hertz y Runkov. Como hemos dicho antes, os voy a dejar al final del vídeo y al final de este tutorial
os voy a dejar los enlaces para que podáis seguir los pasos a montar, si queréis montar los artilugios estos. El esquema que os voy a dejar es uno que hay una pequeña modificación en el que vimos anteriormente no había, que es que cambiamos, pusimos un condensador electrolítico y cambiamos el relé de 6 voltios por uno de 12 y de menos consumo. Pero lo demás es todo igual. Os digo, os voy a dejar los esquemas de toda la información técnica de lo que hemos estado hablando, y al final del vídeo en el canal de YouTube os voy a dejar también los enlaces. Pues nada, hasta aquí este tutorial, que como dijimos es el último de la serie dedicada a los osciladores de radiofrecuencia, y ya en el próximo tutorial dedicado a esas clases teóricas ya entraremos, antes de entrar en el tema de todo lo que es la transmisión de los transmisores, vamos a recopilar toda la información que hemos hecho durante estos tutoriales, que hemos hablado de la rectificación, o sea, de lo que es la rectificación y los alimentadores de corriente anódica. Hemos visto las etapas de baja frecuencia, tanto los amplificadores de tensión como los de potencia de baja frecuencia. Hemos visto los amplificadores, los transformadores de tensión, los amplificadores de radiofrecuencia y los osciladores. Y ahora lo que haremos con todo esto será, pues, todos estos temas que hemos visto, pues los aplicaremos a lo que es un receptor de radio, que como veréis es lo mismo que hemos dicho en estas pasadas lecciones. Lo vamos a montar en un receptor superheterodino que iremos montando, porque hay muchos chicos nuevos que han empezado al curso y por ellos, pues más que nada, aunque ya hay varios vídeos hechos sobre todo esto, vamos a montar un receptor paso a paso. Lo haremos seguramente de la serie universal y con lámparas miniatura o algo del estilo. O sea, lo haremos lo más económico posible, evitando que si lo queréis hacer y no queréis gastaros en el transformador, que es una de las cosas más caras, pues lo haremos sin transformador. Comentaremos cómo se monta con el transformador, pero ya digo, en este caso lo haremos sin transformador. Lo haremos un montaje de tipo universal, ya digo, para esos chicos que quieren hacer estas cositas, pues el coste no les sea muy grande, igual que las lámparas son menos costosas que las que se utilizan normalmente en otro tipo de montajes. Pero bueno, eso ya será en lecciones venideras. Pues nada, dicho esto, aquí ya damos por zanjado todo el tema ese de los osciladores de radiofrecuencia. Siguiendo con el libro del ingeniero Agustín Riu, en este apartado nos habla de la válvula pentodo. Y cito o leo textualmente. Acabo de explicarle que la malla de la tetraodo se polariza positivamente. Ahora bien, debido al lugar donde está colocada, muy cerca de la placa, resulta que debería de absorber todo el flujo electrónico,
pero no sucede así debido a cómo está conectada la malla. Es positiva, pero sin que altere el funcionamiento debido a que la placa está a un potencial mucho más elevado y de efecto absorbe casi totalidad del flujo electrónico. Desde luego, la introducción de la malla nos ha disminuido el efecto de capacidad, pero nos ha introducido una anomalía en el funcionamiento de la válvula. Su misma condición de ser positiva hace que el flujo electrónico sea acelerado y el bombardeo de la placa se efectúa con mayor violencia, resultando de ello que se produzca lo que se llama una emisión secundaria, consistente en que la placa emite a su vez una cierta cantidad de electrones proyectándose hacia el filamento, es decir, en sentido contrario al flujo principal. Es bien evidente que este efecto es perjudicial, puesto que nos resta eficacia al funcionamiento de la válvula, sucediendo las cosas como si entre la malla de la tetraodo y la placa hubiese una especie de nebulosa electrónica, lo que se llama una carga espacial, es decir, una carga en el espacio, que reduce la corriente principal. Después de estudiar a fondo este fenómeno, se llegó a la conclusión que no quedaba otro remedio sino que interponer entre la malla y la placa una especie de rejilla polarizada positivamente que absorbiese esta nebulosa electrónica de su misma constitución por poseer 5 electrodos. A esta válvula se le llama pentodo, de penta, que significa 5, y por contracción de electrodo. En la figura 5 indico esquemáticamente una válvula de este tipo, como que la rejilla adicional colocada entre la placa y la malla se polariza a muy pocos voltios, ya viene conectada al filamento por el interior del mismo de la válvula. El cátodo proporciona la reducida tensión positiva necesaria. Y bien, ¿no sigue viendo la triodo en la pentodo? Una circunstancia de funcionamiento nos ha inducido a introducir una nueva rejilla para anular un efecto secundario, la emisión electrónica de la placa. El funcionamiento de la válvula de 3 electrodos sigue siendo el mismo, nada se ha alterado. A las rejillas suplementarias que se han introducido a la triodo se les ha dado distintos nombres. En realidad el nombre poco importa, lo esencial es que usted comprenda perfectamente el objeto de cada una de estas rejillas. De todas formas, voy a indicarle los términos más usados, que son probablemente los más racionales. A la rejilla del triodo se la llama rejilla de mando o rejilla control. En realidad es la que manda o controla el flujo electrónico, es decir, el funcionamiento de la válvula. A la malla de la tetraodo se le llama rejilla pantalla, debido a que actúa como una pantalla electrostática. Y finalmente la rejilla adicional que se coloca en la pentodo se llama rejilla de campo, nombre bastante acertado debido a que produce un campo eléctrico positivo destinado a absorber la carga espacial creada por la emisión secundaria. Utilizaré estas denominaciones siempre que se comprenda que me permitan concretar las explicaciones. Una vez descrito estas válvulas, que aunque modernas son relativamente antiguas, voy a describirle las de la reciente creación, que este es el momento de poner en claro que estas descripciones nos dirán en realidad cómo reunir 2 válvulas en una sola. Es decir, que la técnica moderna tiene a reunir una sola unidad, lo que antes necesitaba 2 o más válvulas. Bueno, esto es lo que nos comenta aquí el ingeniero Agustín Riu respecto a el pentodo.